Bienvenidos a un nuevo protocolo de vigilancia epidemiológica. Para hoy es un gusto presentarles las enfermedades transmitidas por vectores, dentro de las cuales tenemos dengue, leishmaniasis y chagas. Para el día de hoy revisaremos dengue. Esta que ven acá es la curva epidemiológica de dengue, en la cual se observa que en la línea negra, que representa el 2025, permaneció por arriba de la cantidad de casos de los años anteriores, teniendo un pico mucho mayor para el último periodo correspondiente al mes de diciembre. En su lugar, ya en el canal endémico para el año 2026, encontramos que el dengue ya se encuentra en zona de alarma. Salió de la zona de epidemia y bajó la zona de alarma ya que se redujo la cantidad de casos. Esto no significa que esté controlado, sino que el dengue presenta un comportamiento cíclico teniendo en cuenta las lluvias. ¿Cuántos casos confirmados hemos tenido por año? Entonces podemos observar que desde el 2020 se ha presentado un incremento constante en la cantidad de casos de dengue, siendo el 2025 en el cual se presentan el mayor pico de casos confirmados, 378. E iniciamos el 2026 con 13 casos. Si vemos por estrato socioeconómico, encontramos que predomina el estrato 1, sin embargo el estrato 2 también tiene un gran comportamiento y el estrato 3 un porcentaje cerca del 5%. Los centros poblados en los cuales más se presentó dengue en el año 2025 fue Puerto Servies, El Trique y Puerto Romero. Así como los barrios donde más se presentaron casos fue Pueblo Nuevo, Centro, Villa del Sol y 10 de enero, e inclusive Cristo Rey. ¿Cómo es el comportamiento del dengue? Entonces el dengue tiene tres etapas: la etapa febril, la etapa crítica y la fase de convalecencia. En la etapa febril es cuando el paciente, su síntoma principal es fiebre, dura más o menos 3 días y las plaquetas están normales. Luego viene la fase crítica, que es a partir del tercer día, la fiebre desciende, inclusive puede quitarse y las plaquetas empiezan a descender. Es la etapa donde se pueden presentar la mayoría de complicaciones como sangrado, shock, deshidratación y deterioro de los órganos. Ya para el día sexto empieza la fase de recuperación, donde las plaquetas vuelven a su estado normal y el paciente sale de su enfermedad si fue bien manejado durante la fase crítica. Cuando consideramos un caso de notificación de dengue, entonces aquel paciente que procede de área endémica. Puerto Boyacá es un área endémica en sí para dengue, ya tenemos chuleado eso. Y que tenga fiebre de 2 a 7 días de duración. Y además de la fiebre, presente dolor retrocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea, ras o leucopenia. Y por lo general observamos que no tenga esta fiebre o estos síntomas asociados a otras patologías como infecciones urinarias, gastroenteritis, rinofaringitis. Y existen unos signos de alarma que nos permiten determinar los criterios de hospitalización del paciente. ¿Cuáles son? Dolor abdominal persistente, vómitos persistentes, diarrea, ascitis, sangrado en las mucosas, irritabilidad, hipotensión, hepatomegalia, caída de la temperatura o caída de las plaquetas por debajo de 100.000, asociado a hemoconcentración. Estos síntomas en un paciente con dengue se considera como criterio de hospitalización. Y existe el dengue grave, que es aquella manifestación exacerbada de los síntomas, donde ya encontramos un daño de un órgano, ya tiene unas transaminasas por arriba de 1000, tiene alteraciones de la conciencia, tiene insuficiencia cardíaca, hemorragias severas
o extravasación de plasma que nos lleva a shock o dificultad respiratoria. Los criterios de hospitalización, ¿cuáles son? Que tenemos que tener en cuenta. El dengue con signos de alarma que mencionábamos, el dengue grave, que no tolere la vía oral, que presente dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar, y esto es importantísimo, hay que medir el llenado capilar. Llenado capilar mayor de 2 segundos es criterio de hospitalización en dengue. Hipotensión, insuficiencia renal, embarazo y coagulopatía. Y además de los factores sociales, ambientales o culturales que pongan en riesgo la vida del paciente en caso de no recibir una atención oportuna. ¿Y cuándo le damos de alta a este paciente? Cuando tiene criterios clínicos como ausencia de fiebre por más de 2 días sin administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico, criterios de laboratorio como tendencia ascendente del recuento de plaquetas, no necesitamos que las plaquetas estén normales siempre y cuando estén en ascenso, y un hematocrito estable sin líquidos intravenosos. También se incluyen dentro del dengue grave la acidosis metabólica o la coagulopatía grave. ¿Cómo confirmamos el caso de dengue? Es importante confirmarlo, ¿por qué? Porque hay patologías que se asimilan al dengue, pero no lo son, y tienen manejos diferentes. Ejemplo, leptospirosis, que tenemos mucho en nuestro medio, la fiebre amarilla. Y para confirmar el caso, entonces tenemos las pruebas rápidas que nos reportan NS1, IgG e IgM, y también tenemos la prueba de ELISA, que nos confirma o nos descarta aquellos casos en los cuales la prueba rápida ha salido negativa. ¿Cuándo podemos usar las pruebas rápidas? En todos los casos, excepto en las mortalidades. Cuando un paciente fallece por dengue, tenemos que tener una confirmación, ya sea por PCR o por ELISA. ¿Qué es importante para la notificación? Es tener la fecha de los inicios de síntomas clara. El primer día de fiebre se considera el día 1. Determinar si está hospitalizado o no por dengue. Ingresa como caso probable y es necesario ingresar cuando tiene fiebre más 2 síntomas de los que mencionábamos anteriormente. Existe una guía nueva para manejo de arbovirosis de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales nos clasifica las arbovirosis como severas o no severas, dependiendo si se hospitaliza o no el paciente. En esas arbovirosis incluye el dengue, el chikungunya, la zika y la fiebre amarilla. Nos hace énfasis en el uso de cristaloides para el manejo de los pacientes, más allá de los coloides. Siempre, siempre, siempre observar el llenado capilar, que es una técnica clínica muy sencilla que se puede hacer allá en la cama del paciente y que no tiene ninguna implicación mayor y nos da datos sobre las condiciones cardiovasculares del paciente. No usar corticoides, no usar inmunoglobulinas y no usar transfusión profiláctica de plaquetas. Aquella costumbre de transfundir todo paciente que tenga menos de 50.000 plaquetas, la OMS la ha reevaluado y ha considerado que solo está indicado en el caso de que haya presencia de un sangrado activo o el paciente deba ser llevado a un procedimiento. De lo contrario, no es necesario transfundir plaquetas, inclusive puede ser contraindicado. También existen los algoritmos para el manejo clínico de dengue de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, los cuales fueron actualizados en el 2020. ¿Qué encontramos aquí? Que nos clasifican el dengue en 4 grupos. Grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C. ¿Qué características tienen estos grupos? El grupo A es aquel dengue sin signos de alarma, que está tolerando la vía oral, que está tomando adecuados líquidos y que no está asociado a riesgos o condiciones sociales ni enfermedades que como comorbilidad compliquen la enfermedad. Y estos se hacen tratamiento en casa. El grupo B1, que son aquellos también sin signos de alarma, pero que presentan asociados algunas condiciones que ponen en riesgo su salud. Ejemplo,
las embarazadas, los menores de 1 año, los mayores de 65, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el asma, la falla renal, la enfermedad hemolítica, la hepatomegalia o la presencia de un paciente que vive solo y no puede recibir atención médica oportuna. En estos casos es posible que sea necesario la hospitalización. Debe evaluar, a pesar de no tener signos de alarma, debe evaluarse la necesidad de hospitalización. El grupo B2, que son ya aquellos pacientes con dengue y signos de alarma. Y el grupo C, que son los pacientes que presentan cuadro de dengue severo. Estos dos últimos deben ser hospitalizados y requieren de manejo endovenoso de fluidos. ¿Cómo diagnosticamos un caso? Entonces, el paciente que está sospechoso de dengue, entonces si consideramos que el caso es sospechoso de dengue o no. Si no sospechamos que es dengue, pero tiene síntomas de los que hemos mencionado, debemos pensar COVID, Zika, influenza, rubeola, chikungunya, rickettsioses, malaria, entre otras. Y si consideramos que es muy probable que sea dengue, entonces debemos preguntar, ¿ha tenido dengue antes? ¿Cómo va la fiebre para determinar en qué fase está? Si está en fase febril, crítica o está ya en recuperación. ¿Tiene signos de alarma? ¿Tiene condiciones sociales o comorbilidades? ¿Requiere el paciente hospitalización? Y con esas preguntas los vamos a clasificar en dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. Sin signos de alarma, entonces ya sabemos, clasificamos como grupo A o grupo B1. Y para eso realizamos también el manejo hídrico dependiendo de la clasificación. Si tenemos el grupo A1, A o B1, entonces puede recibir tratamiento en casa, entonces tenemos que garantizarle el paracetamol, tenemos que garantizarle el uso de líquidos orales, tenemos que estar vigilando los signos de alarma en este paciente, hay que informarle a la familia. Si aparecen signos de alarma, entonces debemos reclasificarlo, ya sea en el grupo B2, y si no y mejora, pues entonces ya le podemos dar ingreso. También debemos determinar si el paciente tiene comorbilidades o riesgo social, ¿lo debo hospitalizar? Sí, no. Entonces depende también si le puedo dar manejo oral o no y de la calidad de las comorbilidades. Ya si hablamos del grupo B2, este paciente es el paciente con dengue y signos de alarma que debe ser hospitalizado. Todo paciente con signos de alarma debe ser hospitalizado. ¿Y cómo hace su restitución de líquidos? Debo identificar si tiene comorbilidades o es un adulto mayor. Si no tiene comorbilidades y no es un adulto mayor y está con dengue con signos de alarma, debo iniciarle cristaloides a 10 mililitros por kilogramo hora. Luego lo reevalúo a la hora. Si mejora, le bajo de 5 a 7 en 2 a 4 horas. Si mejora, ya le bajo de 3 a 5 en 2 a 4 horas. Y si mejora, le reduzco a 2 a 4 para 24 horas. Si no mejora, con la administración de los 10, le doy un segundo bolo de 10, le doy un tercer bolo de 10, y si ya no mejora, debo clasificarlo como dengue grave. Ahora bien, tengo el paciente con signos de alarma y comorbilidades, o un adulto mayor. ¿Qué hago en este caso? En este caso, no inicio con 10, sino con 5 miligramos por kilogramo en la primera hora, luego lo reduzco a 4 si mejora, luego lo reduzco a 3 si mejora, de 2 a 4 horas, y luego de 2 mililitros por kilogramo hora, de 2 a 4 horas, se va monitorizando el paciente de manera horaria. Si no mejora, entonces le doy un segundo bolo de 5, si no mejora le doy un tercer bolo de 5, y si no mejora lo considero un dengue grave y lo manejo como tal. Entonces, ¿cuánto empezamos con signos de alarma y con movilidades? 5 mililitros por kilogramo en una hora. Y ya viene el paciente con shock, que es el grupo C, en el cual también debo determinar, ¿tiene comorbilidades, está embarazada o es un adulto mayor? Si no presenta ninguna de estas, pero es un shock grave, inicio con 20 mililitros por kilogramo hora. Y luego bajo a 10 si mejora, luego bajo de 5 a 7 si mejora, luego de 3 a 5 si mejora, y luego a 4, de 2 a 4 si el paciente mejora, y lo continuamos así por 24 a 48 horas. Si no mejora, entonces ya tengo que darle un segundo bolo de 20, ya un tercer bolo de 20, y si sigue con signos de shock, ya tengo que determinar otros manejos asociados al
paciente. Ahora bien, si el paciente está en un shock grave, está en un shock por dengue y tiene comorbilidades, está embarazada, ya la OMS hizo una revisión y encontraron que dentro de las directrices de manejo para dengue en unidades de cuidados intensivos, en la pregunta 2 se determina que ante la presencia de un shock que presente condición de comorbilidad asociada, debería usarse una estrategia más restrictiva de líquidos. No vamos a utilizar 20, sino vamos a utilizar de 5 a 10 mililitros por kilogramo para recuperar este paciente. ¿En quiénes? Embarazadas, neonatos, ancianos frágiles, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o falla renal crónica. Esto es clave para no excedernos en los líquidos y darle la recuperación adecuada a estos pacientes con comorbilidad. Espero que haya sido de su agrado esta presentación del protocolo de dengue de vigilancia epidemiológica, así como los apartes de la guía de práctica clínica actualizada de la OMS y la OPS. Epidemiología transformando datos en estrategias.